elevation. I'm a soldier, for surrender. Faith is like a fire, never burns the embers. The voice of the unheard. Love is the answer. I gotta speak and believe it, that's how I feel inside. I can't sit here quiet. You can take my heart, you can take my breath when you're praying from a cold dead head. This is how we rise up, heavy as a hurricane, louder than a freight train. This is how we rise up, heart is beating faster, feels like thunder. Magic static, call me a fanatic. It's our world, they can never have it. This is how we rise up, it's our resistance, you can't resist us. Hola chicos, solo estoy aquí para recordarles que en la descripción encontrarán los links para las redes sociales del artista Felva Keneko junto al link para la petición para que la serie original de los Jóvenes Titanes regrese. Ahora sí, disfruten el vídeo. ¿Qué? Diría Hiro bastante desconcertada. Creo que no me escuchaste, lo repetiré, quiero que me ayudes a matar a Izuku Midoriya, o comúnmente conocido como Flash. Te escuché a la primera, pero, es solo que no sé qué decir. Diría Hiro mientras bajaba su guardia. Simplemente di que aceptas, ¿no lo ves? Esta es tu oportunidad, con la muerte de Izuku, esa chica necesitará un hombro donde llorar, y si tú le das ese hombro ella se acercará más a ti, si juegas bien tus cartas, es posible que logres que ella esté contigo. Diría Reverso con una sonrisa maniática. ¿Por qué te interesas tanto en Izuku y Momo? Con Momo, pues todo padre quiere que su hija esté bien, y con Izuku, pues simplemente quiero matarlo y ya, no es tan complicado. Diría Reverso restándole importancia. Espera, ¿tú eres el padre de Momo? En efecto, me puedes empezar a llamar suegro si quieres. Diría Reverso con una sonrisa. Algo anda mal. Yo, no lo sé, ni siquiera estoy segura de por qué me afecta tanto, digo, ni siquiera sé en qué momento empezó a gustarme. Diría Hiro mientras agachaba la cabeza. No es que sea un experto, pero sé una o dos cosas sobre eso, adivinaré, te diste cuenta que ella te gustaba después de analizarte a ti misma. Diría Reverso con una mirada analítica. Pues sí. Entonces en simple, ella te gusta desde hace tiempo, pero apenas ahora te diste cuenta, y en todo ese tiempo el sentimiento no hizo más que crecer. Diría Reverso de forma tranquila. Ahora mismo no pareces un villano. Diría Hiro algo extrañada. Actuó conforme a la situación lo requiere. Diría Reverso con tranquilidad. ¿Y qué dices? Diría Reverso volviendo a su sonrisa maniática. A lo que Hiro agacharía la mirada y comenzaría a recordar todo lo que había vivido con Momo haciendo que su rostro comenzara a llenarse de ira y cuando recordó el beso entre Momo e Izuku sus ojos brillaron con un fuerte deseo asesino el cual por un solo segundo lograría estremecer a Reverso. Acepto. Diría Hiro a tiempo que le extendía su mano hacia Reverso quien con una sonrisa la estrechó. ¿Qué quieres que haga? Diría Hiro con una mirada seria a lo que Reverso sacaría un pequeño frasco con un líquido azul en este. Bebe esto te dará el poder para matar a un velocista. Diría Reverso con una sonrisa diabólica a lo que Hiro le arrebataría el frasco y sin dudarlo lo bebería. No siento nada diferente. Obvio no iba a actuar de inmediato, obtendrás los poderes con el tiempo, o quizá los obtengas con un fuerte sentimiento o un estímulo externo, o lo que pase primero. Diría Reverso con los hombros levantados. Mantente alerta, cuando llegue el momento, te llamaré para que me apoyes, solo ten paciencia. Diría Reverso para luego desaparecer en un estallido de velocidad dejando una estela de electricidad roja. Perfecto. Diría Hiro a tiempo que recordaba el beso entre Izuku y Momo. Un rato después. Ya llegué, y traje compañía. Diría Momo a tiempo que entraba al departamento.
Oka-san, no lo vas a creer, descubrimos que la tía Melissa puede levantar un camión con su D. La pequeña Eri no terminaría de hablar cuando una cabellera verde la sorprendió. Hola Eri, diría Izuku con su típica sonrisa. Oto-san, diría la mini albina a tiempo que se lanzaba a abrazar a su padre adoptivo, quien como pudo correspondió en abrazo. Oto-san, te extraña mucho, diría la pequeña mientras veía a su padre con una sonrisa para luego sus ojos comenzar a humedecerse y empezar a sollozar en el hombro de Izuku. Perdón por haberte dejado sola Eri, tenía algunas cosas que hacer, pero ya estoy de vuelta, diría el pecoso mientras acariciaba el cabello de su hija. Oto-san, diría Eri ya más calmada. ¿Sí? Eri. ¿Por qué tienes un solo brazo? Diría Eri con curiosidad haciendo que Izuku quedara de piedra. Mente de Izuku. Esta niña y sus preguntas. De regreso a la realidad. Oigan, ¿qué es todo ese escándalo? Diría Melissa al tiempo que llegaba al lugar y al ver a Izuku su corazón comenzaría a latir a 1000 por hora. Hey, Melissa, ¿qué cuentas? Diría Izuku con su típico tono de voz tranquilo, a lo que Melissa se acercaría lentamente al peliverde hasta estar a pocos centímetros de este. ¿Esto tengo algo en la cara? Diría Izuku algo nervioso sintiendo la mirada de Melissa. Te ves igual de violable que siempre, diría Melissa con una sonrisa pícara. Disculpa, diría Momo al tiempo que fulminaba a Melissa con la mirada, a lo que ésta comenzaría a reírse como foca retrasada. Relájense, solo estoy bromeando, diría Melissa a tiempo que ponía su mano sobre el hombro de Izuku. Es bueno tenerte de vuelta Izuku, diría Melissa con una sonrisa. Es bueno regresar a casa, diría Izuku también con una sonrisa. Mente de Melissa. ¿Por qué mi corazón late tan rápido? Diría Melissa al tiempo que escondía un ligero sonrojo. De regreso a la realidad. Por cierto, Melissa, sé que no es de mi incumbencia, pero Momo me dijo que tuviste problemas con tu padre. Ante estas palabras Melissa vería a Izuku para luego suspirar y decir: esto es algo complicado, solo diré que él me ocultó la verdad toda la vida. Ok, si no quieres dar detalles no te obligaré, diría Izuku con comprensión. Oto-san, ¿quieres ver los dibujos que hice? Me encantaría Eri, diría Izuku con una sonrisa, a lo que Eri empezaría a jalarlo de su único brazo llevándolo a la sala. Ya extrañaba ver estas escenas, diría Momo con una sonrisa. ¿Pero qué fue eso de que Izuku se veía comestible? Diría Momo volviendo a fulminar a Melissa con la mirada. Relájate Momo, solo lo decía en juego, diría Melissa restándole importancia al asunto. Eso creo, diría Melissa en un susurro, el cual, aunque Melissa no se daría cuenta, Momo lograría escuchar, pero no queriendo ponerle leña al fuego, decidió ignorarlo. Ya en la noche. Entonces, ¿Melissa y Eri comparten habitación? Preguntaría Izuku algo confundido. ¿Era eso o que durmiéramos las dos en la misma cama, y eso sería incómodo, sobre todo si tú volvieras durante la noche, y teniendo en cuenta que yo duermo semidesnuda, cualquiera lo habría malinterpretado? Diría Momo a tiempo que se quitaba la blusa. Ya veo, perdón por no tener un lugar más grande, pero fue aquí donde crecí. Descuida, yo lo entiendo, diría Momo al tiempo que le daba un beso en la mejilla a Izuku, quien se dispondría a recostarse en la cama, pero en eso algo le llamaría la atención. ¿Soy yo o las sábanas huelen raro? Diría Izuku al tiempo que sujetaba las sábanas y comenzaba a olerla, haciendo que Momo se pusiera muy nerviosa. Mente de Momo. Mierda, olvidé limpiarlas. Un momento, yo conozco este olor, diría Izuku para luego mirar a Momo de forma pervertida. Espera, te juro que no es lo que estás pensando, diría Momo bastante sonrojada. Parece que me extrañaste más de lo que pensaba, diría Izuku para luego levantarse y acercarse a Momo. Es que, bueno, yo,
diría Momo tratando de excusarse. Pues siendo honesto, ahora mismo no tengo sueño, así que... diría Izuku a tiempo que se acercaba al odio de Momo. ¿Qué te parece si nos divertimos? Nos van, qué galán. Tras decir eso, Izuku levantaría a Momo y la sentaría en una mesa algo elevada y comenzaría a besarle el cuello a tiempo que le desabrochaba el sostén, a lo que Momo simplemente soltaría ligeros gemidos mientras abrazaba a Izuku. Darling, espera, podrían escucharnos. Descuida, Eri tiene el sueño pesado, y las paredes son muy gruesas como para que Melissa pueda escuchar. Diría Izuku para luego darle un apasionado beso a Momo, quien al principio se sorprendería, pero casi al instante correspondería el beso. Mente de Momo. Espere esto tanto tiempo. De regreso a la realidad. Izuku llevaría sus dedos a la intimidad de Izuku y comenzaría a estimularla por encima de las bragas, haciendo que la azabache rompiera el beso para soltar gemidos más fuertes. Veo que estás algo tensa. Diría Izuku de forma coqueta, haciendo que Momo se confundiera, pero de pronto el cuarto se vería inundado de una estela color verde y antes de darse cuenta Momo estaba recostada en su cama con Izuku detrás de ella en la posición de cucharita, a lo que Izuku con su único brazo comenzaría a manosear uno de los pechos de Momo. Izuku, yo. Trataría de decir Momo, pero sería callada por un beso de Izuku, quien solo siguió estimulando a la azabache mientras que ésta llevaría una de sus manos a su otro pecho mientras que su otra mano la llevaría a su intimidad, comenzando a darse ligeros masajes haciendo que ésta aumentara un poco el volumen de sus gemidos. ¿Te gusta? Preguntaría Izuku de forma traviesa. Me encanta. Diría Momo entre gemidos. Pues esto te va a fascinar. Diría Izuku para luego soltar el pecho de Momo para su molestia, pero de pronto esta llevaría su mano por debajo de las bragas de Momo y sin previo aviso metería 3 de sus dedos dentro de la intimidad de Momo, sorprendiéndola bastante, pero de pronto Izuku haría que sus dedos comenzaran a vibrar haciendo que Momo soltara un fuerte gemido, a lo que Izuku empezaría a darle placer a su novia haciendo que ésta soltara fuertes gemidos. Izuku, no pares, sigue. Diría Momo entre gemidos a tiempo que se apretaba uno de sus pechos con fuerza. Con gusto. Diría Izuku aumentando la vibración de sus dedos haciendo que Momo se estremeciera y tras unos 4 minutos de placer, Momo se correría dejando completamente húmedas sus bragas junto a la mano de Izuku, quien bajo la mirada de su novia comenzaría a lamerse los dedos haciendo que Momo se sonroje. Pervertido. Diría Momo a tiempo que desviaba la mirada. Pasemos al platillo principal, ¿quieres? Diría Izuku a tiempo que se quitaba los pantalones mostrando la de Kukonda en todo su esplendor. Mente de Momo. Es mucho más grande de lo que recuerdo. ¡La vas a matar, perro! Momo se quedaría hipnotizada durante unos segundos, pero al ver cómo Izuku se posicionaba encima de ella, esta se puso algo nerviosa. Mente de Momo. ¿Por qué estoy tan nerviosa? No es la primera vez que hacemos esto. Bueno, la primera vez yo estaba ebria y técnicamente lo violé, y esta es la segunda vez, pero da lo mismo. Tras tener esos pensamientos, Momo abrazaría a Izuku, le daría un apasionado beso, el cual Izuku correspondería a tiempo que alineaba la de Kukonda con la entrada de Momo. Izuku, espera, aún tengo las bra. Momo no terminaría de hablar ya que Izuku le daría una potente estocada rompiendo la braga de Momo y haciendo que la mencionada diera un fuerte grito de dolor / placer mientras que enterraba sus uñas en la espalda de Izuku, pero eso no le importaría a Peliverde, y quien al principio le daría lentas estocadas a la azabache permitiéndole que se acostumbre, y tras unos segundos este poco a poco aumentaría el ritmo de sus embestidas, haciendo que Momo gimiera con más fuerza. Darling, te amo. Diría Momo con la poca cordura que le quedaba. Y yo a ti. Diría Izuku para luego darle un beso a Momo, el cual se convertiría en una batalla de lenguas en la cual ninguno de los dos daría tregua. Mientras tanto, en otra habitación. ¿Qué es todo ese ruido?
Diría Melissa, quien poco a poco se iría despertando para luego usar sus super oídos y supervisión logrando ver con lujo de detalles aquella escena. Pero para antojar si son buenos. Diría Melissa al tiempo que se sonrojaba con fuerza. De regreso con la pareja. En aquella habitación solo había 3 sonidos audibles, el de la cama rechinando, el de la carne chocando una y otra vez, y los gemidos de la hermosa azabache, quien aún tenía las uñas enterradas en la espalda de Izuku sacándole un poco de sangre, pero esto a Izuku no le importaría en lo más mínimo y seguiría embistiendo a Momo durante cerca de 30 minutos hasta que ninguno de los dos resistió más y se corrieron al mismo tiempo haciendo que Izuku diera un ligero gruñido mientras que Momo soltaría un fuerte gemido. Animal. Diría Momo al tiempo que luchaba por recuperar el aliento. Tampoco te oí quejándote. Diría Izuku con un tono de voz burlón. Se podría decir que estamos a mano. Diría Momo haciendo que Izuku se confundiera. Tú sabes, por lo que pasó aquella vez que me emborraché, aunque sigo sin recordarlo. Diría Momo ya algo recuperada haciendo que Izuku se pusiera nervioso. Sí, sobre eso, creo que hubo un malentendido. Diría Izuku bastante nervioso haciendo que Momo se confundiera. Flashback. Podemos ver a Izuku recostado en su cama mientras veía algunas cosas en su teléfono. Izuku, ¿no tienes calor? Diría Momo desde el baño con un tono de voz coqueto haciendo que Izuku se pusiera nervioso. Mente de Izuku. Que los vecinos me perdonen, pero hoy nadie duerme. Diría Izuku, quien a pesar de estar nervioso haría lo posible por verse valiente cuando de pronto Momo aparecería vistiendo ropas que hicieron que Izuku se tensara. Desafortunadamente no puedo poner imágenes porque, si no YouTube se pone a llorar, pero para que se hagan una idea, Momo está usando lo que usan las lesbianas para reemplazar a un hombre. Oh tío, eso no puede ser bueno. Al ver aquel objeto Izuku comenzó a sudar. Ven aquí, pequeño. Diría Momo de forma coqueta. No gracias, prefiero seguir caminando. Diría Izuku para luego correr fuera del cuarto y cerrar la puerta. Nota mental, no dejar que Momo vuelva a beber alcohol. Diría Izuku, pero de pronto la puerta se destruiría. No te lo estoy pidiendo. Diría Momo con una mirada lujuriosa. ¡Corre, perra, corre! Durante las siguientes 2 horas en aquella casa lo único que se pudo escuchar fue a Izuku corriendo por su vida y a Momo destrozando varias cosas, hasta que al final Izuku se terminaría encerrando en el baño bastante asustado. Dios mío, si estás escuchando, por favor ayúdame a salir de esta. Diría Izuku en forma de plegaria cuando de pronto un hacha atravesaría la puerta y a través del agujero se vería el rostro de Momo. Mami está aquí. Diría Momo con una sonrisa pervertida. Ya valí verga. Diría Izuku, quien tenía una mirada aterrada, pero de pronto un golpe sordo llamaría su atención, por lo que con miedo y curiosidad abriría un poco la puerta y al mirar se encontraría con una dormida Momo. Dios, de la que me salve. Diría Izuku bastante calmado, pero en eso Momo se movería un poco. Creo que es de las que se mueven en sueños. Diría Izuku algo nervioso, pero en eso vería la cosa que Momo tenía puesto. Al demonio con eso. Diría Izuku para luego llevar a Momo a la cama y quitarle aquella cosa e ir rápidamente a un volcán y lanzarlo allí para luego pasar por una tienda de puertas y al llegar a casa en menos de unos segundos repararía la puerta del baño y se volvería a encerrar en este. Solo por si acaso. Diría Izuku sacando una sábana y una almohada de Dios sabe dónde y acostándose en la bañera para poder dormir. Fin del flashback. Momo estaba con la mirada en blanco. Por eso te dije que no quería recordarlo. Diría Izuku algo nervioso. Dios, qué vergüenza. Diría Momo al tiempo que se ocultaba dentro de las sábanas. Si te hace sentir mejor. Ahora sabemos que no debes beber alcohol. Eso no me consuela en lo absoluto. Diría Momo al tiempo que le lanzaba una almohada a Izuku, quien solo se rió por lo bajo.
A veces eres una pervertida y a veces eres muy tímida. ¿Segura que no eres bipolar?, diría Izuku de forma burloncia. Muy chistoso, diría Momo a tiempo que hacía un puchero. Si quieres puedo hacer que se te olvide lo que pasó aquel día, diría Izuku a tiempo que se ponía encima de Momo y la veía de forma coqueta, pero de pronto la puerta se abriría de golpe y de esta saldría una muy molesta Melissa. Dejen dormir al prójimo, con un demonio. O al menos váyanse a un motel y dejen de antojar, diría la rubia bastante enojada, pero en eso Izuku le lanzaría una almohada a la cara. Ya sal de mi cuarto, diría Izuku también algo molesto. Oigan, ya cálmense, diría Momo quien estaba algo nerviosa. Espera, ¿cómo que antojar?, preguntaría Momo algo confundida, pero de pronto Melissa cerraría la puerta y se iría de allí dejando desconcertada a la pareja. Eso fue raro, diría Izuku algo desconcertado, pero de pronto Melissa volvería a entrar. Solo por curiosidad, si la vez que Momo se embriagó ninguno de ustedes dejó de ser virgen, entonces ¿cuándo fue?, preguntaría Melissa con curiosidad, pero en eso recibiría otra almohada por parte de Momo. Número 1, eso no es de tu incumbencia, y número 2, y ahora que lo pienso creo que fue ahora, y número 3, ya lárgate, diría Momo haciendo que Melissa saliera del cuarto, pero segundos después volvería a entrar. ¿O que estoy confundida? Si ambos perdieron la virginidad ahora, entonces ¿qué hacían antes?, diría Melissa con una ceja levantada. ¿Y eso a ti qué te importa?, diría Momo lanzándole otra almohada a Melissa. ¿De dónde salen tantas almohadas?, diría Izuku algo confundido. La creo que con mi Kirk, diría Momo viendo seriamente a Melissa quien también la veía fijamente. Está bien, los dejo en paz, pero me deben una explicación. No te debemos nada, diría Momo lanzándole otra almohada a Melissa antes de que ésta saliera del cuarto. No sé por qué te avergüenzas tanto, lo más cercano que estuvimos de esto fue aquella vez que nos besamos en el sofá, diría Izuku algo confundido. Igual ese no es su problema, en fin, ya mejor vámonos a dormir, mañana tenemos que ir a la academia, diría Momo para luego recostarse disponiéndose a dormirse, a lo que Izuku la abrazaría por la espalda, haciendo que ésta diera un pequeño chillido. Relájate, no voy a hacer nada, a menos que lo quieras, diría Izuku de forma coqueta. Cállate y duérmete, diría Momo con un fuerte sonrojo, a lo que Izuku se reiría un poco para luego disponerse a caer en los brazos de Morfeo. Lunes, 3 de la tarde. ¿Estás seguras que no está usando tecnología para tener esas habilidades?, diría Izuku quien estaba almorzando junto a su novia en la cafetería. Ya te lo dije Izuku, Melissa no usa tecnología, su padre usó ese brazalete para quitarle su Kirk. Vaya padre, diría Izuku al tiempo que le daba una mordida a su katsudon. Tal vez, pero el mío es peor, diría Momo con una cara de resignación. ¿Por qué lo dices?, diría Izuku algo confundido haciendo que Momo se tensara un poco. Mente de Momo. ¿Debería decirle?, diría Momo en su mente. Te lo diré cuando lleguemos a casa, diría Momo con simplicidad. De acuerdo, diría Izuku aún con la intriga. ¿Y cómo sigue tu espalda?, diría Momo algo sonrojada. He enfrentado villanos que me causaron menos daño, diría Izuku entre risas, a lo que Momo le patearía la pierna. Tonto, diría Momo bastante sonrojada. Por cierto, ¿qué le pasó a Bakugo?, le preguntaría Izuku a Tsuyu quien se veía algo distraída. Un villano lo atacó y lo dejó malherido, supuestamente le darán de alta mañana. Eso es raro viniendo de Bakugo, por lo general es él quien deja en mal estado a los villanos. Por cierto, Izuku, ¿qué le pasó a tu prótesis?, preguntaría Tsuyu ante la falta del brazo de Izuku. Se destruyó, ahora mismo están construyéndome una nueva, diría Izuku con tranquilidad. Por cierto, ¿alguien ha visto a Hirou?, diría Momo con curiosidad.
Pues no la he visto desde el viernes. Diría Tsuyu mientras alzaba los hombros. Qué raro, este sábado actuó de forma extraña. Quizá estaba en sus días. Diría Izuku con un toque de gracia, lo que Momo lo patearía debajo de la mesa. Por cierto, Momo, ¿es verdad que copiaste los poderes de Izuku? Diría Tsuyu con curiosidad, a lo que el manco pondría especial atención. Pues, estaba trabajando en un químico que le diera a una persona esos mismos poderes, hice las pruebas conmigo misma pero no funcionó, pero en cuanto Izuku me impactó con uno de sus relámpagos los poderes se manifestaron. Quiero aclarar que ese relámpago le impactó solamente porque un villano jugó conmigo. Diría Izuku en un esfuerzo por que no lo juzgaran. Bueno, se podría decir que ahora tú e Izuku tienen más en común. Se podría decir. Diría Momo con una sonrisa. Oye Momo, ¿planeas hacer más de ese químico? Diría Izuku con curiosidad. Pues, no veo la necesidad. Bueno, por el momento, lo mejor será que no lo hagas. Digo, no vaya a ser que alguien se robe una dosis, la replique y como resultado haya una invasión de velocistas. Diría Tsuyu con una mirada seria, a lo que tanto Momo como Izuku comprenderían, y tras esa pequeña conversación el grupo se dispondría a seguir almorzando, pero en eso los altavoces comenzaría a sonar. Estudiantes de la Yuwei, lamento informarles que el director de la Yuwei se encuentra actualmente indispuesto, y por ende ahora las instalaciones de la Yuwei me pertenecen. Diría aquella voz, la cual Momo e Izuku lograrían reconocer al instante. Reverso. Diría Izuku a tiempo que se ponía de pie, pero de pronto todas las ventanas y puestas de la Yuwei se verían cubiertas por metal. Mierda, nos encerró. Diría un estudiante al azar. Escuchen con atención estudiantes, ahora mismo a las afueras de la Yuwei hay miles de villanos que yo mismo reclute, y si a alguno de ustedes se le ocurre hacer algo estúpido, ellos no dudarán en acabar con ustedes y con varios civiles que lograron capturar, así que esto es lo que pasará, Izuku Midoriya. Diría aquel villano haciendo que todos vieran al mencionado. Tú y yo tenemos una batalla pendiente, y como sé que no tienes dificultades para atravesar los muros, lo que quiero que hagas es que vengas a la azotea, allí tú y yo lucharemos a muerte, tienes 10 minutos. Diría aquella voz haciendo que todos vieran nerviosos a Izuku. Espérenme aquí. Diría Izuku a tiempo que se dirigía a la puerta. Izuku, espera, solo tienes un brazo, él tendrá la ventaja. Diría Momo, quien estaba muy preocupada. Lo sé, pero no podría llamarme un héroe si me echó para atrás. Diría Izuku para luego hacer que varios relámpagos de color verde lo cubrieran y en una explosión de velocidad desaparecer del lugar. Mientras tanto en la azotea. Escóndete, cuando te dé la señal, quiero que lo mates. Pero aún no obtengo mis nuevos poderes. Diría Hirou, quien tenía un cuchillo en su mano. Es rápido, pero no invencible. Diría Reverso con una sonrisa, a lo que Hirou se ocultaría debajo de una manta que está cubriendo un objeto extraño y tras 5 segundos una luz verde aparecería por momento detrás de Reverso. Te estaba esperando, Flash. Diría el villano al tiempo que volteaba a ver a Izuku. Oye, ¿qué pasó con tu brazo metálico? Desafortunadamente no está disponible ahora mismo. Diría Izuku al tiempo que en sus ojos recorría electricidad de color verde. Lástima. Diría Reverso a tiempo que acachaba la mirada. ¿Me hiciste venir para hablar o para pelear? Diría Izuku, quien no quitaba la mirada del Flash Reverso. ¿Cierto? Bueno, empezamos. Diría Reverso con una mirada desafiante, a lo que Izuku activaría la Speed Force y sin pensarlo se lanzaría a atacar a Reverso, quien solo esquivaría el golpe y contraatacaría con un puñetazo en el estómago de Izuku, pero este sujetaría la muñeca de Reverso y con toda su fuerza comenzaría a dar vueltas sobre su propio eje y lanzar a Reverso al aire, en donde aprovecharía y le daría una patada de hacha mandándolo a estrellarse contra el pavimento. Esa caída debió haberlo matado.
diría Izuku a tiempo que le daba una patada al aire para que el impulso le dejara caer de nuevo en la azotea. Buen intento, diría Reverso apareciendo detrás de Izuku, pero este reaccionaría rápido y le daría un barrido a Reverso y en cuestión de 5 segundos le daría 30 golpes en el estómago a Reverso mandándolo a estrellarse contra una pared. Lo admito, en una batalla normal no puedo ganarte, pero veamos cómo lo haces en una batalla de velocistas. Diría Reverso para luego salir corriendo, a lo que Izuku lo perseguiría, iniciando una batalla de velocistas por toda la academia. Eres lento, Flash. Diría Reverso. Diría Reverso con burla. Entonces aumentemos la potencia. Diría Izuku a tiempo que activaba el Full Cowl a 20% desapareciendo a la vista de Reverso. ¿Qué demonios? Diría Reverso algo confundido, pero de pronto un puñetazo lo mandaría a estrellarse contra los muros de la Yuei. Maldito. Diría Reverso con mucha ira. Y no has visto nada. Diría Izuku para luego comenzar a correr en círculos alrededor de Reverso creando varias imágenes residuales. ¡Ay no! Diría Reverso cuando de pronto todas las imágenes residuales de Izuku se lanzarían a atacarlo. Mientras tanto con los villanos que rodeaban la Yuei. Esta violación es digna de X vídeos. Diría uno de los villanos mientras veía cómo masacraban a su jefe. De regreso a la batalla. Suficiente. Diría Reverso en un grito de ira cuando de pronto otro Reverso le daría un golpe al Izuku Rea deshaciendo las imágenes residuales. Remanente de tiempo. Diría Izuku recuperándose del golpe. Un buen truco si me lo preguntas. Diría Reverso a tiempo que varias copias del mismo aparecían en el lugar. ¡Oh rayos! Diría Izuku viendo que estaba en completa desventaja, pero sus pensamientos se verían interrumpidos por un golpe de una de las copias, a lo que Izuku lo esquivaría y haría vibrar su brazo para luego atravesar el pecho de la copia matándola al instante, sorprendiendo mucho a los que veían esto. ¡Wow! No pensé que tuviese el valor de hacer eso. Tú mismo lo dijiste, solo son copias destinadas a morir. Diría Izuku a tiempo que sacaba su brazo del pecho del remanente de tiempo. En ese caso, no hace falta que te contengas. Diría Reverso con una sonrisa maniática. Poder a 7% y bajando. Diría Gideon desde el traje de Reverso. Debo darme prisa. Diría Reverso en su mente para luego darle la orden a todas sus copias de ir a atacar a Izuku, pero este aún haciendo vibrar su brazo comenzó a atacarlos a todos causando que varios cuerpos cayeran al suelo. Poder a 5% y bajando. Diría Gideon en el traje de Reverso. Maldita sea. Diría Reverso algo preocupado. 15 minutos después, una montaña de cadáveres se alzaba frente a la Yuei, y en la cima de este estaba Izuku con su ropa destrozada y manchado de sangre. Eso fue dramático. Diría Reverso con burla. Poder al 3% y bajando. Maldición. Diría Reverso en voz baja. ¿Qué pasa? ¿Se te acabaron los trucos? Diría Izuku con burla. Aún me quedan algunos. Diría Reverso al tiempo que presionaba un botón de su traje y el símbolo del pecho de todos los remanentes de tiempo comenzarían a brillar. Tienes 5 minutos antes de que toda la ciudad explote. Diría Reverso para luego salir corriendo del lugar. Eso fue bajo. Diría Izuku para luego activar todo su poder y comenzar a evacuar a toda la ciudad, y justo cuando tan solo faltaban 5 segundos para la explosión por fin los sacó a todos. ¿Qué pasó? Diría un civil al azar cuando de pronto se vería una gigantesca explosión a lo lejos. Eso pasó. Diría Izuku quien se encontraba bastante cansado, pero de pronto un portal se abriría detrás de él y de este saldría una mano amarilla la cual agarraría a Izuku del traje y lo jalaría. Izuku. Diría Momo bastante preocupada viendo cómo secuestraban a su novio. Lugar desconocido. Podemos ver a Izuku en medio de una zona rocosa. Bienvenido al lugar que será tu tumba, Flash.
diría Reverso, quien se encontraba junto a una máquina igual a la de esta imagen. ¿Qué planeas hacer, Reverso?, diría Izuku al tiempo que se colocaba en pose de batalla. Nada importante, solo planeo acabar contigo, pero primero, hay algo que debo hacer, diría Reverso para luego presionar un botón haciendo que la máquina comenzara a brillar. ¿Qué has hecho?, diría Izuku viendo que la máquina comenzaba a hacer sonidos raros. Solo observa, diría Reverso para luego salir corriendo del lugar. Maldita sea, diría Izuku para luego tratar de desactivar la máquina, pero de la nada de la punta de esta saldría un relámpago, el cual al chocar con el cielo crearía un vórtice de color azul oscuro, el cual comenzaría a absorber todo a su alrededor. El maldito fabricó un agujero negro, diría Izuku con mucha ira, pero en eso se percataría de que el vórtice giraba en un solo sentido, no queda otra, diría Izuku para luego entrar en tiempo flash haciendo que todo a su alrededor quedara paralizado. Veamos, diría Izuku al tiempo que veía todos los escombros buscando un camino por el cual subir. Te encontré, diría Izuku para luego desactivar el tiempo flash y empezaba a correr por encima de varios escombros hasta que al final llegó al vórtice. Esta cosa está girando hacia la izquierda, entonces yo correré hacia la derecha, diría Izuku para luego empezar a correr dentro del vórtice en el sentido contrario, sin percatarse de que el rayo que la máquina disparaba poco a poco comenzaba a absorber los relámpagos de la estela de Izuku. Mientras tanto, a las afueras de la ciudad de la Yui. Miren, diría una de los civiles a tiempo que señalaba un vórtice que se veía a lo lejos y en este se veía algunas luces de color verde. Izuku, diría Momo reconociendo aquellas luces para luego activar la Speed Force y correr a gran velocidad hacia aquel vórtice dejando sorprendidos a todos los presentes. De vuelta con el velocista verde, Izuku lanzaría un grito de guerra al tiempo que activaba su modo berserker controlado haciendo que sus relámpagos pasaran de ser verdes a ser de color azul verdoso. Mientras tanto, no muy lejos de allí, poder al 4% y bajando. Solo un poco más, diría Reverso mientras veía lo que sucedía. De vuelta con Izuku. ¿Por qué no se destruye?, gritaría Izuku aún corriendo a su máxima velocidad posible. Para este punto cientos de relámpagos se desprendían de la estela de Izuku y se juntaba en una esfera de energía la cual se ubicaba en el centro exacto del vórtice, pero Izuku no se percataría de esto al estar concentrado en correr. Mientras tanto, en los laboratorios Star, podemos ver a David quien veía dicho vórtice a través de una ventana. Llegó la hora, diría David al tiempo que se encaminaba a la salida. Mientras tanto, en la residencia Midoriya. Tía Melissa, ¿qué es eso?, diría la pequeña Eri al tiempo que señalaba un vórtice con algunas luces verdes en este, por lo que usando su supervisión vería que Izuku estaba en dicho vórtice. Creo que tu padre está en problemas. ¿Estará bien?, preguntaría Eri con miedo. Me aseguraré de que lo esté, por mientras te llevaré con la abuela Mitsuki. ¿Podrías decirle que no me pellizque los cachetes? Es que siempre me quedan doliendo, diría Eri al tiempo que se acariciaba las mejillas. Se lo diré, diría Melissa con una pequeña risa. De vuelta a la escena. Poder al 2%. Maldita sea Flash, es mucho pedir que no llegues tarde al menos una vez, diría Reverso mientras veía como la esfera de energía crecía poco a poco. Destruyete de una maldita vez, diría Izuku dando un último grito generando una inmensa explosión de electricidad haciendo que Izuku saliera disparado hacia el suelo mientras el vórtice comenzaba a deshacerse, pero la esfera de electricidad verde solo seguía creciendo. Poder al 1%. Llegó la hora, diría Reverso para luego correr siendo visto por Izuku y al darse cuenta de la esfera de energía dijo: el maldito lo planeo, diría Izuku para luego empezar a perseguir a Reverso tratando de detenerlo. No te metas en mi camino, Flash,
diría reverso para luego repentinamente dar media vuelta y dirigirse hacia Izuku, quien prepararía su puño para dar un golpe, pero de pronto reverso sacaría una espada de Dios sabe dónde, y para cuando hizo esto el Izuku ya estaban muy cerca, por lo que el peliverde se dispuso a lanzar un golpe, pero reverso fue más rápido y lanzó un corte vertical cortando casi todo el brazo de Izuku, haciendo que este cayera al suelo y comenzara a retorcerse del dolor. De nada, diría reverso con una sonrisa macabra. Poder a 0,5% y bajando, diría Hideon, a lo que reverso soltaría la espada y comenzaría a correr de nuevo. Poder al 0,3%. Ya falta poco, diría reverso para luego aumentar su velocidad tanto como podía para después dar un gran salto y empezar a volar usando unos propulsores que estaban en la planta de sus pies. Poder al 0,2%. Ya casi, diría reverso estirando su mano para tocar la esfera. Poder al 0,1%. Diría Hideon, a lo que reverso usaría lo poco que le quedaba de poder para acelerar su vuelo y a escasos milisegundos de perder todo su poder lograría tocar la esfera generando una inmensa explosión de energía. Ese maldito, diría Izuku viendo aquella explosión haciendo lo posible para no gritar. Izuku, gritaría una voz no muy lejana, siendo esta la de Momo, quien a ver a Izuku así de inmediato se arrodillaría para socorrerlo. Ahora sí que estoy jodido, diría Izuku con sarcasmo. Cierra la boca, tienes que conservar fuerzas, diría Momo a tiempo que creaba una toalla y hacía presión en el muñón sangrante. ¿Qué sucedió?, diría Momo bastante preocupada. Reverso, diría Izuku bastante débil señalando una luz roja la cual sale de una nube de humo no muy lejos de aquel lugar. Poder al 100%, diría Hideon, a lo que reverso comenzaría a reírse como loco. Yo gané, diría reverso con euforia. ¿Qué pretendías hacer?, diría Izuku bastante débil debido a la pérdida de sangre. Eso ya no es tu problema, Flash, pero esto lo será dentro de poco, diría reverso para luego el humo terminar de disiparse mostrando que la máquina que había creado el vórtice había cambiado y ahora se veía igual a la de esta imagen. La nanotecnología es increíble, ¿no lo creen? ¿Qué pretendes?, diría Momo bastante alterada. Solo planeo traer a unos viejos amigos tuyos, diría reverso para luego presionar unos botones de la máquina para luego empezar a correr alrededor de la máquina y tras unos segundos disparar un relámpago a una de los tubos para luego correr de nuevo y repetir el proceso en el otro tubo y tras unos segundos en ambos tubos aparecería una esfera de electricidad roja, pero uno de ellas se volvería de color azul oscuro y la otra de volvería de color anaranjado. Levántense, guerreros, diría reverso al tiempo que veía su máquina actuar. Maldito, diría Izuku tratando de moverse, pero entre Momo y el dolor no podría hacerlo. No te molestes, Izuku, diría una voz a espaldas de la pareja, quienes al voltear se encontrarían con David y él, quien estaba vestido igual que en esta imagen. David, ¿qué estás haciendo?, diría Izuku algo confundido. A lo que David simplemente haría caer un maletín y de este sacaría una lata de aerosol la cual le daría a Momo. Ponle esto en la herida y estará bien. Ante estas palabras Momo haría lo pedido y al poner el aerosol de este saldría un líquido color rosado el cual a contacto con la herida esta comenzaría a cerrarse. Por favor Momo, en serio confiarás más en él que en tu propio padre, diría reverso haciéndose el ofendido. Padre, diría Izuku bastante confundido. Te explico luego, diría Momo viendo como el muñón ya casi estaba curado. Tiempo sin verte, diría David mientras veía fijamente a reverso. Lo mismo digo, David, o debería llamarte, diría reverso al tiempo que se quitaba la máscara mostrando que su rostro era exactamente el mismo que el de David, dejando impactados a Izuku y a Momo. Hermanito, terminaría de decir reverso mientras veía con una mirada psicópata a David. Hace tiempo que no me llamabas así,
Los viejos hábitos nunca mueren, supongo. Diría Reverso con desinterés, pero en esto una corriente de viento saldría de la máquina y las dos esferas de energía comenzarían a tomar forma humanoide. Sabes que no puedo dejar que hagas esto. Diría David con una mirada seria. Quiero ver que intentes detenerme. Diría Reverso a tiempo que relámpagos rojos comenzaban a rodearlo mientras que sus ojos brillarían en el mismo color. No me dejas alternativa. Diría David a tiempo que su cuerpo era rodeado por relámpagos azules. Adelante. Diría Reverso para luego empezar a correr hacia David. Perdóname, hermanito. Diría David para luego empezar a correr dejando una estela de relámpagos de color azul claro, y cuando ambos velocistas estuvieron a tan solo pocos centímetros ambos prepararon sus puños para golpear en el rostro de aquella persona que porta la misma sangre que ellos y...